La verdad es que hace ya bastante tiempo que no os hablo de ninguna cuestión sobre derecho de familia. Las últimas semanas las he dedicado solo a asuntos de derecho bancario y de consumidores. Aunque también es verdad que últimamente están habiendo bastantes noticias y sentencias sobre estos asuntos. Por eso, pues me he desligado un poco más de los asuntos de derecho de familia. Así que, lógicamente, si digo esto es porque hoy vuelvo a hablaros sobre derecho de familia. Hoy os voy a hablar de una cuestión bastante importante y que muchas veces no se tiene muy claro. Voy a intentar responder a la pregunta de ¿desde cuándo se paga la pensión de alimentos? Bueno, a esa y a la de cuándo se modifica, ¿desde cuándo se paga la nueva pensión de alimentos? O cuando se extingue la pensión, ¿desde cuándo ya no se tiene que pagar? Antes de empezar, como siempre, pues voy a presentarme. Voy a decirte quién soy. Soy Javier Fuentes, soy abogado y fundador del despacho que da nombre a este canal, Jurisfirma Abogados. Bueno, pues como he dicho al principio, la pregunta que quiero contestar hoy es la de a partir de cuándo se debe pagar la pensión de alimentos y la de a partir de cuándo se entiende modificada o extinguida esa pensión. Estas preguntas son muy comunes y surgen la primera cuando aún no hay pensión de alimentos. La pregunta sería si hasta que no se dicte una sentencia que establezca la pensión de alimentos no hay que pagar nada o si en cambio esa obligación surgiría antes. En esto hay que distinguir los dos supuestos porque son distintos y la solución también es distinta. El primer caso es el de una pensión de alimentos que se está estableciendo, por lo que no existe ninguna pensión. Y en el segundo, en el que se modifica o se extingue, evidentemente ya existía una pensión de alimentos. Bueno, pues esto no es algo que estuviera claro desde el principio, sino que ha sido la jurisprudencia la que ha tenido que ponerle solución a esa pregunta. Concretamente, el Tribunal Supremo lo dejó claro en una sentencia de 2014, de 26 de marzo de 2014. En el caso de una pensión de alimentos que aún no se ha establecido, se va a deber la pensión de alimentos desde que se reclama, desde que se presenta la demanda por la que se pide que se establezca esa pensión de alimentos. Esto significa que, aunque aún no haya sentencia, esa sentencia que se dicte va a tener efectos retroactivos, de forma que todo el tiempo que haya durado el procedimiento no es tiempo perdido, o ganado, según quien lo mire. Es tiempo durante el que se va a abonar esa pensión de alimentos, o al menos se va a deber. En estos casos, por eso es recomendable abonar al menos la cantidad que se entienda adecuada, es decir, ya que después se podrá reclamar la pensión de todos esos meses anteriores a la sentencia y dependiendo del importe de la pensión y de lo que dure el procedimiento puede ser un importe bastante alto, es recomendable pues abonar esa cantidad. Pero también puede ser interesante la petición de medidas provisionales, que no es sino pedir al juez que establezca ya unas medidas que estarán en vigor durante el procedimiento, hasta que se dicte sentencia. De forma que de un lado se evitarán sustos para quien tiene que pagar la pensión y de otro se asegura ya de inicio que se pueda percibir esa pensión durante el procedimiento y no se vean a la espera de sentencia para poder ejecutar si no se abona voluntariamente. Sin embargo, si bien la sentencia que establece por primera vez una pensión de alimentos va a tener efectos retroactivos, la que modifica o extingue esa pensión no va a tener esos efectos retroactivos, sino que va a surtir efecto desde que se dicta. Por lo que, aunque las circunstancias que motivan que se cambie la pensión de alimentos o que se extinga ya existen antes de dictar sentencia, incluso antes de iniciarse el procedimiento, hasta que se dicte sentencia no se va a modificar ni extinguir la pensión, por lo que habrá que seguir pagando la misma cantidad hasta esa sentencia. Resumiendo, si aún no hay pensión de alimentos establecida, se va a adeudar, no desde la sentencia, sino desde que se interpone la demanda.
Si lo que estamos es modificando la pensión o extinguiéndola, se va a extinguir o a modificar solo desde que se dicta la sentencia. Antes no. Bueno, hoy ha sido una grabación bastante breve, pero espero que haya servido para resolver una duda que es muy común, por lo que espero haber sido claro y que te haya sido interesante. Y bueno, como siempre, ya para terminar, te animo a marcar un me gusta, lógicamente si te ha gustado, a suscribirte al canal y por último te digo cómo puedes contactar directamente conmigo, bien a través del correo electrónico info@jurisfirma.es o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho jurisfirma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.